que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Pueden sentarse. Es el evangelista Lucas. Aquí vemos, ¿verdad?, luego que con detalles nos presenta, el evangelista Lucas nos presenta la preparación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos acá el milagro de los milagros en el momento en que en Belén de Judá Jesús estaba naciendo. Dios se encarga también de un anuncio, que Él estaba naciendo. El anuncio del cumplimiento de Dios, el nacimiento de Emmanuel. Allá en Isaías capítulo 7, verso 14. Aquí vemos que este anuncio no fue dado a los líderes principales de Israel. No fue entregado a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, al famoso Sanedrín. No fue entregado a ellos. Esta gran noticia fue entregada simplemente a quienes, observemos, en primer lugar, dice que los pastores y el pregonero, lo encontramos allá en el verso 8, que dice la Biblia ahí en el verso 8, dice: y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí vemos entonces que mientras en Belén, en ese establo, en medio de animales, estaba naciendo el Hijo de Dios. Y dice también que en otro sector habían pastores en la misma región que guardaban y velaban las vigilias de la noche. La primera indicación de este nacimiento no fue dado entonces a los líderes religiosos de Jerusalén, sino que sencillamente a un grupo de hombres que posiblemente alrededor de una fogata en la noche se calentaban y conversaban. Era un grupo de hombres que cuidaban estas ovejas. Es muy posible, entonces, dice que estas ovejas eran los animales que eran sacrificados. ¿Se recuerdan ustedes, ¿verdad?, cuando se sacrificaban esos animalitos? Es muy posible que esos animales eran los animales que eran sacrificados, pero pronto, ¿qué pasa? Se quedarían sin trabajo. ¿Por qué? Porque vendría el Cordero principal. Los pastores estaban en el peldaño más bajo de la escala social. Es muy posible que estos pastores estaban cuidando, protegiendo. Tal vez alguno algo había escuchado de las escrituras del Antiguo Testamento. Vemos aquí que dice allá en el verso capítulo 9: y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Ha pasado mucho tiempo en la historia de Israel que Dios había dejado de hablar. Habían pasado
más de 400 años de silencio desde Malaquías en adelante. Entonces aquí vemos que el silencio de Dios se rompe cuando Dios visita a Zacarías y le entrega un mensaje. Cuando Dios visita a María y le entrega un mensaje, o cuando el ángel se le presenta en sueños a José. Pero nadie más había tenido esa intervención. Así que podemos imaginar a estos pastores alrededor de una fogata hablando de muchas cosas bajo la luz de las estrellas. Dice aquí en el verso 9, y he aquí, dice, se les apareció, se les presentó un ángel del Señor. Lo más seguro es que era el ángel Gabriel, o sea, el mensajero de Dios. Aquí vemos también en el verso 9, veamos lo que ocurre. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, ¿qué dice? Les rodeó de resplandor. Este ángel va comunicando en su manifestación la gloria de Dios. Como es evidente cada vez que alguien, ¿verdad?, escucha un ruido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando de repente escuchamos un ruido, algo extraño? Sentimos temor. Y aquí dice el texto, y tuvieron gran temor. Estos hombres de la manifestación sintieron un profundo temor, literalmente pavor. Un pavor les recorría a ellos. ¿Ha sentido alguna vez usted ese temor? Algo que de repente, ¿verdad?, decíamos, se nos presenta algo y nos sentimos esa sensación, ¿verdad? Sentimos que hasta nos ponemos chinitos del cuerpo, ¿verdad? Dice que ha sentido entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, sentimos ese temor, ¿verdad?, inmediatamente, ¿qué pasa? Sentimos, decíamos, temor. Aquí dice entonces el texto que ellos sintieron temor, gran temor. Pero miremos aquí que dice el verso 10. Los pastores y el pregonero, que dice el verso 10. Pero el ángel les dijo un mandamiento: no temáis. El ángel les comunica que no sientan temor, que no deben sentir temor, ya que ellos serían los primeros en oír la gran esperanza que los hebreos habían tenido. Por años, más de 4,500 años atrás, Dios había anunciado que vendría un libertador, que sería descendiente de la mujer, que sería descendiente de la nación de Abraham, que sería de la tribu de Judá, que sería de la familia de David y que concebiría una virgen. El ángel les dice: no sientan temor, porque lo que tengo que anunciar es el gran cumplimiento de la promesa de Dios. Pero aquí vemos entonces en el verso 10, pero el ángel le dijo: no temáis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque he aquí, os doy ¿qué? Nuevas de gran gozo. La palabra nueva significa les traigo
el evangelio. Les traigo el anuncio especial. En otras palabras, ya ocurrió el hecho más grande de toda la historia. El Mesías ha nacido. Por siglos los judíos lo esperaban y al fin sucedió. El anuncio vino ¿a quiénes? A humildes pastores. ¿Dónde están los líderes religiosos? ¿Dónde están aquellos que conocían la palabra de Dios? ¿Dónde están? No les dio Dios el privilegio. Se lo dio ¿a quiénes? A un grupo de hombres que a la luz de las estrellas cuidaban el rebaño de ovejas. Verso 10, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo, obviamente la nación de Israel. Recordemos cuando el Señor Jesucristo envía por primera vez a sus discípulos y les dice: id antes a las ovejas perdidas. ¿De dónde? ¿De dónde? De la casa de Israel. Pero no solamente vino a ellos. Dice allá el apóstol Pablo, nos enseña que porque ellos rechazaron, o sea, los judíos rechazaron el evangelio, también nos ha llegado. ¿A quiénes? A nosotros. Amén. Posiblemente a la nación de Israel y consecuentemente a usted y a mí. ¿Recuerdan ustedes quién fue el pregonero? ¿Quién fue el que les trajo a ustedes la palabra de Dios? Yo recuerdo, yo crecí en un hogar cristiano, participaba y le servía al Señor. Estaba en la iglesia, pero llegó un momento en que yo tenía que reconocerle como mi único y suficiente Salvador. ¿Y sabe cuándo fue? Recuerdo que yo era niña y mis papás tenían un árbol de guayabas, y yo fui y me subí a ese árbol, y cortando una guayaba se apareció un animalito peludo, blanco. Era un gusano, no recuerdo el nombre, pero lo conocían como gusano de pollo. Ese animalito me mandó a mí por 15 días a un hospital grave, casi moría. Y recuerdo que tuve la visita de mi pastor, a punto de perder la vida. Ahí yo le reconocí como mi único y suficiente Salvador. No solo me salvó la vida material, sino también mi vida espiritual, aunque estaba en la iglesia, pero necesitaba tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Encontramos entonces en esta proclamación allá en el verso 11, en primer lugar, los pastores y el pregonero. Sin duda alguna, la proclamación de este ángel cambió la historia de la humanidad. Grandes y pequeños, ricos y pobres, han sido afectados por esta gran noticia. Han sido afectados, las palabras dice, grandes y chicos, de todo.
han sido afectados por las palabras. Estas palabras dice que impactaron la vida, porque nos hablan en primer lugar del punto de misión. ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto de misión que os ha nacido? ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Ustedes saben que el mundo entero celebra estas fechas. No hay una fecha exacta en la palabra de Dios, pero sí sabemos que Él vino a este mundo. Y dice aquí que os ha nacido hoy. Desde ese momento en adelante, la historia de la humanidad cambiaría. En el relato bíblico hay días que cambiaron la historia, como el día de la creación, el día del diluvio, el día que Dios llamó a Abraham. Pero, ¿qué pensamos de este día? ¿Qué pensamos de este día? Cuando el Hijo de Dios nació. Se guarda silencio el gran rey Herodes, posiblemente mirando las estrellas, no sabía nada que estaba naciendo un rey, que sería finalmente el Rey de Reyes y será el Señor de Señores. El punto de misión que os ha nacido hoy. Es decir, el tiempo ha llegado, la gracia de Dios se hace carne. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice allá en Gálatas 4:4, que Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. El misterio entonces de la piedad se cumple porque Dios se manifestó en carne. Ahora mire el paraje específico, ¿dónde? No solamente hay un plan de punto de misión, sino que hay un lugar, un paraje. ¿Dónde? Veamos allá en el verso 11. En la ciudad de David. En la ciudad de David. Ese lugar en la tierra de Belén de Judá. Pero ¿qué decía 500 años antes el profeta Miqueas? Allá en el verso 5, capítulo 2, ¿qué dice? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. De ti me saldrá. Hemos visto la proclamación del ángel, la proclamación del pregonero, y nos presenta el punto específico, ¿en dónde? En la ciudad de David. Pero también anuncia el propósito establecido por Dios. ¿Quién nacía? ¿Quién nacía? Un líder, un pintor, un político. ¿Quién nacía? ¿Un famoso? ¿Quién nacía? Vea lo que dice el ángel allá en el verso 11. Un Salvador. ¿Por qué un Salvador? ¿Por qué alguien necesita un Salvador? ¿Por qué?
por una sola razón. Porque alguien está perdido. El día que Adán y Eva desobedecieron a Dios, se sembró en su corazón y en la descendencia de ellos la ley del pecado. Y la palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. Allá en Isaías 59 y verso 2. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de su rostro para no oír. Para no oír. Si estamos en pecado, mientras no venimos y nos arrepentimos, no nos escucha. Él no nos escucha. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, nacía un gran Salvador, el Salvador del mundo. Es aquel que puede transformar la vida de personas. Es aquel que puede liberar. Dice Pablo allá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué razón? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. He visto yo cómo Dios ha cambiado la vida de muchas personas. Personas que han andado en vicios, que han andado mal. Y el Señor viene y las cambia. ¿Por qué? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién ha nacido? Como decíamos, un Salvador. Hay personas que intentan tantas cosas para ser salvos. ¿Cuántos de nosotros creíamos que a veces por las obras podíamos ser salvos? Y que la salvación era por obras. Cuando la salvación es por una persona y se llama Cristo Jesús. Esa fue la proclamación del mensajero de Dios. Porque el que nace dice que es el Salvador del mundo. Es aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero también es el Cristo, es el cumplimiento de las profecías, el Mesías. El Mesías. Es interesante la promesa que es el Cristo. ¿Ustedes saben quiénes son los ungidos? ¿Quiénes eran los ungidos? Los ungidos en la antigüedad eran reyes, sacerdotes y profetas. Porque este Jesús Salvador cumplía estos tres oficios en su persona. Él es profeta porque él vino a revelar el corazón del Padre a los hombres. Allá en Juan 17:3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero también es el gran sumo sacerdote, no solamente porque ofrece su vida en sacrificio, sino porque actualmente Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, por todos nosotros. Él es rey, Él es sacerdote y Él es profeta. Y Él también un día, cuando venga a esta tierra, vendrá como rey. Amén. Ya que Él nació rey, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús dijo: vuestra casa será dejada desierta hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Jesús. La preeminencia eterna no solo es el Mesías, sino también es quien es el Señor. Nombre sobre el cual el apóstol Pablo dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vemos en el verso 12 ahora la prenda distintiva. Verso 12, la prenda distintiva. Aquí vemos algo interesante. Dos señales le son dadas a los pastores de parte del mensajero. En primer lugar, dice aquí: hallaréis al niño envuelto en pañales. Según el comentarista Pentegos, dice lo siguiente: que estos pañales, la tela que se usó distintiva para envolver al niño, era una tela que era utilizada como mortaja, que era utilizada para envolver cuerpos muertos, cadáveres. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque ya la tela que utilizaron para envolver ya iba anunciando ¿qué cosa? Su muerte. Allá en el verso 12. Esto dice: servirá. Dice la palabra allá en el verso 12: y hallaréis, dice, al niño envuelto en pañales. El segundo detalle de estos pañales y esta mortaja ya iban anunciando que Él vendría a dar su vida. Pero luego encontramos en la otra prenda distintiva, ¿cuál es la primera? Hallaréis al niño envuelto en pañales. Pero ahora vemos la segunda prenda distintiva, ¿cuál es? Hallaréis al niño, ¿en dónde? En un pesebre. Hoy en la actualidad vemos, ¿verdad?, cuando hacen los pesebres, mayormente en estas épocas, en estas fechas, ¿verdad?, los pesebres los ponen de muchas formas, los ponen bien bonitos, ¿verdad? Pero aquí dice que el pesebre era como una artesa, como algo de piedra, donde le ponían la paja a los animales para que comieran. Pero no era una cuna, sino que sencillamente era una artesa, entonces de madera o de piedra.
donde se colocaba la paja, decíamos, para los animales. Qué cuadro, ¿verdad?, que podemos ver aquí. Esto puede verse como un cuadro de humildad. Donde comen los animales, descansa o duerme tranquilo el creador del universo. ¿No creen ustedes que es un cuadro de humildad tremendo? Donde comen los animales, descansa el creador del universo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Será por eso aquí que el apóstol Pablo escribe en segunda de Corintios capítulo 8 y verso 9, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué cuadro! Se cuenta la historia de un monarca que quería gobernar con justicia su reino. Junot creía que desde su trono podía él gobernar con tanta gloria. Dice que de vez en cuando se vestía una blusa de artesano y convivía con su pueblo. Y cuando la corte lo miraba, le decía: rey, ¿qué estás haciendo vestido así? Y dice que él le decía: ¿cómo puedo entender, cómo puedo comprender a mi gente si no estoy con ellos, entre ellos? Eso nos hace pensar que el creador del universo, siendo lo que él era desde el cielo, nos visitó haciéndose hombre. La presencia de más ángeles. Dice que repentinamente, allá en el verso 3, la presencia de más ángeles. Después que el ángel les dijo: no temáis, son buenas nuevas, ha nacido la promesa. Después de esto, allá en el verso 13, ahora aparece de repente con el ángel una multitud de huestes celestiales. Dice que Lucas utiliza un término militar para describir la cantidad de seres angelicales que de un momento a otro aparecen. Todo el entusiasmo retenido en los cielos, de repente, de un momento a otro, ¿qué pasa? Estalla. Qué momento, me imagino yo, tan especial pudo haber sido ese momento, ¿verdad? Cuando todo retenido en los cielos de repente estalla. Ahora, ¿qué hacen los ángeles? ¿Cuál es la función? Y repentinamente dice que aparecieron con el ángel una multitud de huestes celestiales. ¿Qué hacen? Que alaban a Dios. El alabar no siempre es cantar, como muchas veces, ¿verdad? Alabamos y decimos: vamos a alabar al Señor, ¿verdad? No siempre es cantar. No aparece en ninguna parte que los ángeles cantan, pero sí que alaban a Dios. Entonces el alabar es una proclamación. La historia entonces del nacimiento de Jesús resuena con las alabanzas que han servido de inspiración a los compositores por miles y miles de años. Alguien dijo por ahí, qué triste,
que estas alabanzas, estos himnos se vengan a desempolvar solo en estas fechas. Se deben de cantar, decía, todo el tiempo. Verso 14. Se le llama a esta entonces proclamación la gloria en excelsos Deo. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Por años, los escritores se han inspirado en estas palabras: gloria a Dios en las alturas. Sin duda alguna, la vida y ministerio de este bebé trajo a Dios, ¿qué cosa? Gloria. Si las huestes celestiales alaban a Dios, ¿cuánto más las huestes terrenales deben hacerlo? Decíamos anterior, si cantan o no, no sabemos. Pero Dios sabe que busca entre nosotros personas que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Mejor dicho, hombres de los que Dios se agrada. Que repose sobre ellos la paz. ¿La paz de quién? Porque ¿sabe quién nacía? Príncipe de paz. Príncipe de paz. El autor de nuestra redención, el gran reconciliador. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así como estos ángeles recibieron ese mensaje y rompieron ese silencio y alabaron a Dios por ese gran acto de misericordia, hoy nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Número 1, adorar a Dios. Número 2, obedecer a Dios. Y número 3, llevar su mensaje. Después que los ángeles se fueron, se dicen unos a otros, vamos a ver. Y dice que se fueron, casi corriendo. Y llegaron donde estaba José y María, y encontraron al niño, y vieron que las palabras del ángel eran verdad. Amén. Les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, también por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos celebrar tu presencia y escuchar tu palabra, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda ser escuchado cuando millones de personas celebran en este mes. Permite, Señor, que haya un momento para reflexionar y recordar que la razón de estas celebraciones es únicamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.
Amén. Gracias a Dios. Damos gracias al Señor por esta enseñanza con buena teología, con buena presentación de las Escrituras y lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Espero que haya usted entendido, escuchado bien las razones por las que Cristo vino al mundo por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor y gracias a la hermana por su trabajo, su preparación, toda su exposición. Gloria al nombre del Señor. Vamos a levantar los diezmos y las ofrendas, hermanos. Le voy a pedir a, por favor, hermano Luis y hermano Germán, si pueden darnos una manito. Amén. Amén. Y vamos a, como de costumbre, pasar adelante, traer nuestros diezmos y ofrendas y luego vamos a orar. Amén. Levanten las canastas, por favor. Buen Dios, gracias por estos diezmos y ofrendas. Oramos para que tú los multipliques y sean usados conforme a tu honra y gloria para tu obra, para todo lo que hace a la obra, Señor. Te damos gracias, pedimos tu dirección ahora, Señor, y suple cualquier necesidad que pueda haber en medio de tu pueblo. Sabemos que tú eres el dador de todas las cosas y te damos gracias y pedimos que suplas. Si alguno no tiene trabajo, si hay algún problema material, Señor, oramos para que suplas todas las cosas. Te damos gracias y pedimos ahora bendición sobre estos diezmos y ofrendas. Multiplícalos, Señor, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Si gustan mirar en sus boletines, pero en la parte de adentro, están las actividades de entre semana. Les invito, hermanos, las actividades que vamos a tener entre semana van a ser los momentos de oración que tienen las damas y que tienen los varones. Las damas el martes y los varones el miércoles. Amén. Por Messenger o Zoom, como sea. Así que les invito a unirse en oración a estos dos eventos. Martes, damas a las 7 y miércoles, los varones a las 7. En la semana no vamos a tener otra actividad debido a que es el tiempo del viernes, el jueves y el viernes, ¿no es cierto?, fin de año y año nuevo. Y así que el viernes no vamos a tener actividad. Y el domingo, hermanos, tenemos la actividad de costumbre. Tenemos a las 10 la oración, luego a las 10:15 la escuela dominical, amén. Volvemos no la hemos suspendido la escuela dominical, así que les animo a venir para luego tener a las 11:15 el servicio de adoración. Va a ser el servicio de primero de año, amén. Así que vamos a tener un énfasis especial en ese primero de año y esperamos que todos puedan asistir. Y yo sé que algunos van a estar tal vez saliendo, algunos creo que han tenido o tienen planes de salir y bueno, oraremos por ustedes. Pero los que estemos aquí en esta zona, vengamos a la casa de Dios, vamos a estar celebrando, inclusive
va a ser Santa Cena, es el primer domingo del año y del mes de enero. Así que vamos a tener esas actividades el próximo domingo. Amén. No lo olviden. Muy bien, gloria al nombre del Señor. Los hermanos de la Junta, por favor, quédense 5 minutitos, como les pedí. Los que tengo que llevar en el van, hermana Imelda y hermana, usted va a venir conmigo también, ¿no es cierto? Y no sé si hermana Connie, así que espérenme un ratito. Vamos a salir un poquito más tarde debido a esta junta que tengo, pero ahí vamos a ir. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Amén. Hermana Sonia, ¿puede despedirnos con una oración desde ahí? Amén, hermanos, que tengan un feliz fin de año y un hermoso comienzo de nuevo año. Y oremos, amén, oremos en ese tiempo, pidamos al Señor la dirección para este nuevo año. Amén, Dios les bendiga.